El apasionante tema que nos compete hoy es la espiritualidad de Jesús desde el prisma de José Antonio Pagola, basado en una conferencia dictada por él en el año 2009. Para poder adentrarse en la espiritualidad de Jesús, José Antonio Pagola busca primeramente definir de manera general o explicar lo que es la espiritualidad. Para él, es vivir con espíritu. Para Rosana Navarro, una autora que veíamos al principio del curso, señalaba que el espíritu es aquel dinamismo interno que posee cada persona, en el cual se encuentran sus motivaciones y deseos más profundos. En definitiva, aquello que dota de sentido a la existencia. Y para Pagola es aquella pasión que anima la vida. Por ende, es algo inherente a cada ser humano, y que se pueden causar y vivir de distintas formas. Por ejemplo, existe una espiritualidad cristiana, puede existir también, de acuerdo a Pagola, una espiritualidad capitalista, socialista, naturalista, etc. Aquella que brinde esa pasión que anima la vida. Y la espiritualidad cristiana se vive desde el espíritu de Jesús. Ese es el centro, eso es lo medular. Por lo general, cuando se busca descifrar o descubrir el espíritu de Jesús, se atiende a sus prácticas, a su vida de oración y otros aspectos particulares. Pero Pagola no pretende hacer esto en su conferencia, sino que busca penetrar en el centro mismo del espíritu de Jesús. Y para poder hacerlo necesita responder dos preguntas. ¿Qué espíritu modelaba a Jesús y configuraba su vida? Y de manera más particular, ¿cómo le vive Jesús a Dios? ¿Cómo la experiencia de Dios configura la vida de Jesús? ¿Cómo ello es la pasión que anima su vida y da sentido a su existencia? Existen tres aspectos fundamentales de la vida de Jesús que permiten conocer su espíritu. El primero es la centralidad del reino de Dios. Para Jesús, Dios no es una teoría, ni tampoco una idea, sino una experiencia, una presencia que lo envuelve por entero y que lo penetra hasta en lo más profundo de su ser. En este intercambio que tiene con Dios, en este intercambio experiencial, a Jesús se le revela el corazón de Dios, y en el corazón de Dios se halla su proyecto, el reino de los cielos. Por tanto, Jesús ya no puede separar a Dios de su proyecto. Dios siempre está vinculado a su proyecto, de manera indisoluble. Por tanto, el horizonte de la vida de Jesús, el horizonte claro, es el reino de los cielos. En este reino de los cielos se busca una vida más justa, más digna, una resignificación de la vida y una transformación de esta, partiendo por los últimos. De esta manera, Jesús vincula a Dios con las personas, no con la religión. La religión del templo enfatizaba principalmente la ley, y en muchas oportunidades la ley era más importante que las personas. Pero Jesús no vive de esta forma. Para Jesús, las personas son más importantes, y quebrantó el día de reposo para poder satisfacer necesidades humanas, para poder sanar, para mostrarse compasivo y para dar cuenta del corazón de su Padre, bondadoso, para brindarle el bien al ser humano. Lucas 4:18 ejemplifica esto con mucha claridad, pues dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese Espíritu es lo que evidencia la espiritualidad de Jesús. Ese Espíritu es el que anima y determina completamente su vida. Y Él viene a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los oprimidos y a mostrar un año de gracia del Señor. Eso es el reino de Dios. Ese es el espíritu por el cual Jesús está imbuido. Por tanto, este espíritu también no lo llama a Jerusalén, al templo en específico, ni lo llama al desierto, sino que siempre lo llama a una acción concreta en el mundo que lo rodea. Y si hemos de seguir el espíritu de Jesús, si hemos de seguir la espiritualidad de Jesús, siempre suscitará a una acción en nuestro contexto particular. La segunda de las tres características cruciales de la vida de Jesús es que Él experimenta a Dios como Padre. Así le vive Jesús a Dios, como Padre. Cuando comienza su ministerio profético, tiene lugar una experiencia sobrecogedora en el Jordán, cuando Jesús es bautizado. En esta escena los cielos se abren, algo que no había pasado en los últimos 400 años porque no había profeta, no había voz profética.
Pero ahora cuando Jesús se sumerge en el Jordán, los cielos se abren y desciende el Espíritu en forma de paloma, mostrando una santidad y una suavidad que reflejan el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios. Y sale una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto es algo absolutamente nuevo, nunca antes visto. Moisés se le revela Dios, pero se le revela diciéndole: yo soy el que soy. Se le revela como un misterio inefable. Pero para Jesús, Dios es su Abba, es su Padre querido, cercano, un Padre amoroso, compasivo, tierno. Al ver esa escena, sabemos que Dios ahora puede ser experimentado personalmente de manera íntima e intensa. El experimentar a Dios como Padre lleva a Jesús a desarrollar tres características fundamentales. Experimentar a Dios como Padre hace que Jesús desarrolle tres características fundamentales, tres actitudes que nos permiten comprender de manera más profunda su espíritu. La primera es una confianza total en su Padre. Jesús se fía completamente de su Padre como un niño pequeño. Esa confianza lo llena completamente. Esta confianza en su Abba. Y lo hace un hombre libre de tradiciones, de sistemas rígidos que buscan encapsular a Dios, y lo hace un hombre que puede vivir y cumplir la voluntad de Dios en el contexto cotidiano. De esa manera aflora la creatividad y la innovación al momento de explicar sus principios y de vivir la vida del reino. Asimismo, Jesús se sorprende cuando sus discípulos tienen poca fe y se alegra gratamente y se sorprende y se emociona cuando hay personas de otros credos, cuando hay personas que no son pertenecientes a su pueblo, que tienen una fe importante en Dios. Por otro lado, en cuanto a Jesús, de acuerdo con Paola, no podemos hablar de una obediencia al Padre desde la perspectiva de un mandato, de un precepto. Para hablar de Jesús y de su relación con el Padre y de su cumplimiento de la voluntad de Dios, lo más oportuno es entenderlo como una disposición. Jesús, como buen hijo, dócil, que busca agradar a su Padre, se dispone a cumplir la voluntad de éste. Y cabe destacar que la voluntad de Dios para Jesús no es ningún misterio, sino algo completamente claro. La voluntad de Dios es su reino, es traer una vida más justa, más digna, una transformación, una resignificación de esta, sobre todo y partiendo por los últimos, por aquellos que forman parte de la periferia, por aquellos a los que nadie quiere tocar. Y en tercer lugar, acoge la bondad de Dios. Y esto es maravilloso, porque Dios es Padre, pero es un Padre bueno, que nos quiere bien. Esto decía Karl Rahner, y decía que saber esto es suficiente, que no hay que saber mucho más de Dios. El comprender esto nos deja absortos en contemplación. Esta es la naturaleza de Dios. Este es el espíritu por el cual está imbuido Jesús. Dios es una presencia buena, y a pesar de ser un misterio, como se quiere dar a conocer, un misterio insondable que no se puede captar por su profundidad, para Jesús este misterio es un misterio de bondad total. Es decir, Dios es una presencia buena que quiere lo mejor para nosotros y que tiene una infinita bondad para nosotros. Dios no puede mentirnos, no puede envidiarnos, no puede desearnos el mal, ni hacernos el mal, porque Dios nos ama, porque Él es bueno y porque Él es compasivo, y es un misterio de bondad total. El saber que Dios es bueno debe llevarnos a sentirlo de verdad y también llevarlo a personas que no lo sienten así. Poder contagiar esta realidad es crucial en el mundo de hoy. Y este Padre bueno es también cercano. Jesús, al darse cuenta de que la gente no ve con tanta cercanía el reino de Dios, Él se acerca
y Él irrumpe con signos de bondad. Él toca a los que nadie toca. Él toca a aquellos que son despreciados, a aquellos que son enemigos de la sociedad. Él se sienta con publicanos, se sienta con una prostituta. Pagola daba cuenta de lo sobrecogedor que debió haber sido para una prostituta sentarse con Jesús, que era considerado un hombre de Dios. La resignificación que debió haber tenido su vida cuando se dio cuenta que Dios, este Dios bueno, este Dios magnífico y grande, es cercano a ella y que también tiene un amor profundo por las personas con esos trasfondos. Un Dios que incluso está más atento a ellos, porque su reino parte por ellos, por aquellos que más sufren, por aquellos que son despreciados, porque ellos son los que más necesitan saber que Dios está cercano y que Dios los ama. Por otro lado, este Padre bueno y cercano es Padre de todos. Dios no le pertenece a nadie, Dios no es propiedad de nadie, Dios no es propiedad de los casados regularmente, como decía él, o de los jefes de las sinagogas. Dios es de todos. Este Padre es bueno y cercano y es de todos. Él hace salir su sol sobre todos, sobre los que pudiésemos considerar buenos y malos. Se rompe el paradigma en cuanto a los salmos de que Dios ama al justo y aborrece al injusto. Aquí, de acuerdo con Pagola, Dios ama a todos. Y esto es un avance de esa revelación progresiva. Dios ama a todos por igual y no da a nadie por perdido y va a buscar a cada uno en el lugar donde está. El tercer aspecto fundamental de la vida de Jesús es su concepción de un Dios de amor, que contrasta con un Dios de poder. Cuando Dios es entendido desde el poder, es concebido como una omnipotencia aplastante, como algo que te oprime, y por consiguiente tiene lugar una espiritualidad de la cautela, donde hay que andar con cuidado con Dios, donde hay que respetar cada uno de sus mandamientos con mucho temor, y si fallamos alguno de estos, hay que prontamente ir a purificarse o a confesarse, como lo decía Pagola. Pero un Dios de amor, un Dios vivido desde la espiritualidad humilde, del gozo, de la confianza y de la acción de gracias, no aterra a nadie. Dios es todopoderoso en el sentido de que todo lo puede en el amor, en la compasión, en la gracia. En Jesús no vemos a un Dios que aterra a la gente, sino un Dios que se acerca y que nos seduce y nos encanta por su bondad de múltiples formas. Y sobre todo, Dios es bueno y es un Dios de amor para quienes tienen necesidad de que sea bueno. Y esto se refleja claramente en el relato del fariseo y el publicano. El fariseo, creyendo tener el monopolio de Dios, creyéndose justo, finalmente no termina justificado. Pero el publicano, que sabe su lamentable situación y que no puede hacer nada al respecto, reconoce en sí que es pecador y que necesita a Dios. Y este es el que sale justificado. Dios es bueno para todos y sobre todo para aquellos que forman parte de la periferia. Con respecto a la propuesta pastoral de una espiritualidad de la iglesia local, de acuerdo a lo señalado con Pagola, hay múltiples aspectos que se pueden extraer para vivir una espiritualidad sana en el contexto de la iglesia local y que nos permite encarnar el Espíritu de Jesús de buena manera y también poder seguirlo en el aspecto concreto. En primer lugar, tenemos una espiritualidad enfocada en lo primordial, en escudriñar el Espíritu de Jesús. Pagola, como señalé al principio, decía que lo primordial cuando estudiamos a Jesús es comprender la profundidad de su espíritu, la esencia de su espíritu, el centro de su espíritu. Más que quedarnos en las formas o en los hábitos en específicos como la oración, es preciso comprender primeramente lo primordial, aquello que respondió Pagola y que hemos venido mencionando en estas dos preguntas iniciales. Esto es lo que nos permite posteriormente comprender la práctica más específica de Jesús adecuadamente. Y es crucial siempre escudriñar el espíritu de Jesús, el poder hacer un autoanálisis constante, una revisión continua de si estamos realmente reflejando el espíritu de Jesús tal como nos mostraba las escrituras y como señalaba Pagola. En segundo lugar, una espiritualidad que experimenta a Dios como Padre. En ese sentido, la comunidad es especial, es muy importante porque tenemos a Dios como Padre, pero nosotros somos hermanos que experimentamos a este Padre. Por tanto, cuando experimentamos a Dios como Padre, también
lo experimentamos en comunidad, como hermanos. En este caso siempre tenemos que revisar nuestra liturgia. Tenemos que reparar si nuestra liturgia de cierta forma bloquea el acceso a la voluntad de Dios, bloquea el acceso al reino de los cielos, bloquea el acceso a una espiritualidad donde las personas sean lo primordial. La liturgia tiene que siempre estar al servicio del hombre, al servicio de la humanidad, tal como Jesús lo manifestó en múltiples oportunidades. La liturgia debe ser un canal, un vehículo que esté al servicio de aquel Dios compasivo, amoroso y misericordioso. Esto es lo primordial, que es lo que hay que revisar continuamente como iglesia. Y un Dios Padre, que como dijimos anteriormente, es Padre bueno, que ama el bien y que no nos quiere mal por ningún motivo. Un Padre cercano, que se acerca a todos, que no tira a nadie por perdido, y un Padre que en realidad nos ama a todos, a los justos y a los injustos. Por otro lado, es una espiritualidad, como señalé, vinculada con el reino de Dios y que cumple la voluntad del Padre. Cuando tenemos el Espíritu de Jesús como iglesia, ya no, de cierta forma, reparamos tanto en cumplir la voluntad de Dios o en qué será la voluntad de Dios. No nos quedamos en el misterio, porque Jesús nos revela que la voluntad del Padre no es un misterio, para nada. La voluntad del Padre es poder tener una vida más justa para la humanidad, una vida más digna, partiendo por los últimos. Por tanto, una espiritualidad pastoral en la iglesia local debe estar siempre al servicio de la voluntad del Padre y no entenderlo como un misterio, sino como algo concreto que podemos hacer en el día a día. Por otro lado, tiene que ser una espiritualidad sanadora y acogedora, una espiritualidad que no derriba a la gente, una espiritualidad que no, de cierta forma, que no hunda a las personas, que no las deje más cargadas de lo que vinieron, sino una espiritualidad con un toque sanador, con un toque acogedor, que pueda dar cuenta de un Padre amoroso que los ama a todos y que quiere el bien para todos. Eso es lo primordial. Tenemos que tener una espiritualidad que busque sanar a la gente de manera integral. Como la experiencia que tuvo Jesús cuando comió con aquellos que a nadie le gustaba mirar y aquellos a que nadie tocaba. Por otro lado, tenemos que tener una espiritualidad libre, fuera de los códigos de la religión, que estos no rijan nuestra relación con Dios, sino tener una espiritualidad absolutamente confiada en el Padre, que nos permite también poder vivir esta espiritualidad en la vida cotidiana, con creatividad e innovación, como lo hacía Jesús. Y así podremos tener una espiritualidad resonante en todos los contextos en los cuales nos desenvolvamos. La Iglesia históricamente se ha cerrado, se ha separado de la humanidad, y esto ha provocado que crea tener el monopolio de Dios. Sin embargo, es crucial y pertinente, sobre todo para el siglo XXI, contar con una espiritualidad dialogante como iglesia. Una espiritualidad en que Dios no se encapsule en los límites de la religión, sino poder liberarlo de eso, poder mostrarlo en su esencia. Para Jesús, Dios era mucho más grande de lo que mostraba su tradición. Para Jesús, Dios superaba ampliamente los límites de la religión. Esto es crucial también porque nos permite en este diálogo poder mantener nuestros elementos tradicionales, importantes en nuestra espiritualidad, pero también nutrirla de otros alimentos que pueden ayudarnos a superar y a tener una relación con Dios más cercana al Espíritu de Jesús, a tener una espiritualidad que viva más acorde incluso y más cerca y más profundamente el Espíritu de Jesús. Por otro lado, una espiritualidad de la gracia, una espiritualidad que no se base en la condenación, que no se base en hundir al otro, en derribar a aquel que viene cargado. Que aquel que venga cargado no se venga con mucho más peso del que venía, sino que aquel que viene cargado pueda venirse libre con este regalo de la gracia, con este regalo de un Dios compasivo, de un Dios amoroso, de un Dios que todo lo puede, pero en el amor, en la bondad, en la compasión. No entenderlo desde el paradigma del poder y de la cautela, de que si peco rápidamente tengo que ir a purificarme o a confesarme, sino un Dios que ama incondicionalmente, un Dios que siempre está como Padre, bondadoso y compasivo.
y que es preciso llevarlo sobre todo a aquellos que más lo necesitan. Por otro lado, una espiritualidad sin discriminación. Una espiritualidad que no crea tener, como dije anteriormente, el monopolio de Dios, sino que busque a todos por igual. Dios no da a nadie por perdido. Dios los ama a todos, hace salir su sol sobre aquellos que consideramos justos e injustos. Supera lo que mostraban los salmos de que Él amaba al justo y aborrecía al injusto. En Jesús vemos un Dios que ama a todos, un Padre que ama a todos. Por tanto, debemos ir a buscar a todos, sin importar el lugar donde estén. No dejarlos perdidos. Y, finalmente, una espiritualidad de la alegría. Históricamente también se ha creído que la espiritualidad cristiana tiene mucho de luto, tiene mucho de cierta forma de tristeza. Es una espiritualidad lúgubre, fría muchas veces. Se ve como un mensaje de condenación al mundo el Evangelio, en muchas oportunidades. Pero debemos decir que es un mensaje de alegría. Jesús lo vivió desde la alegría. Para Jesús el Evangelio siempre fue una buena noticia, una vida más justa, una transformación del ser humano, una resignificación de la vida, sobre todo aquellos que más los necesitaban, una reconciliación entre grupos, una expansión del concepto que se tenía de Dios, una vida que se vive en la totalidad de la existencia. En cuanto a la propuesta pastoral para el cuidado de una espiritualidad individual, es preciso decir que la espiritualidad debe estar enfocada en la persona, no en el precepto. Este aspecto abarca o es pertinente tanto para la iglesia en general, para la iglesia local y también para la espiritualidad individual, porque nos permite ver a la persona sin condición. En la iglesia por lo general sufrimos del activismo, donde a veces la persona sin querer pasa a ser valorada por la actividad que hace. Pero en la espiritualidad de Jesús, y para poder cuidar la espiritualidad de cada persona, es preciso verla desde esa perspectiva, desde una persona amada por Dios, sin condición, independientemente de lo que hace o no hace. Por tanto, es preciso amar a la persona de esa manera, no porque cumpla un precepto o porque está al pie del cañón en una actividad. Es preciso decir de que la espiritualidad debe enfocarse en la persona por el valor que tiene, por el valor que Dios ve en ella, por el Espíritu de Jesús, en cuanto a cómo valora a esa persona, cómo la ama el Padre. Por otro lado, una espiritualidad de toda la vida. Aquí quise resaltar de la vida cotidiana porque por lo general se hace esa dicotomía, esa separación entre una vida eclesial y una vida fuera del contexto de la iglesia. Pero aquí la vida cotidiana es crucial. La mayor parte del tiempo lo pasamos fuera de los límites de la iglesia. En nuestra vida cotidiana debemos demostrar la espiritualidad de Jesús, el Espíritu de Jesús. En nuestra vida cotidiana debemos, con creatividad e innovación, como lo decía Jesús, dar cuenta de un Padre bueno, misericordioso y compasivo en los distintos contextos en que nos desenvolvamos. Por otra parte, tiene que ser una espiritualidad del perdón, no de la culpa. Una espiritualidad que cuando uno falle pueda rápidamente darse cuenta de que Dios no lo condena, de que Dios lo ama incondicionalmente y que la culpa no es lo que quiere Dios para nosotros, sino poder restablecer esa relación, así como el hijo pródigo, lejos, su padre lo vio llegar. Por tanto, así tiene que ser la espiritualidad, del perdón, no de la culpa, de la restauración, de la restitución, no de la culpa, para nada. Por otro lado, tiene que ser una espiritualidad confiada en el Padre. Debemos confiar en el Padre y no sumirnos en nuestros propios pensamientos. Debemos confiar en el Padre absolutamente, entregarnos completamente a sus brazos como un niño, para poder ver su mano y su acción. De esta manera estaremos reflejando el Espíritu de Jesús. Cuando ponemos los ojos en el Padre, nuestra vida empieza a reflejar el Espíritu de Jesús y vivimos más libres, con acción de gracias y una espiritualidad más gozosa. Por otro lado, una espiritualidad sensible, que pueda reconocer la necesidad de Dios en los distintos contextos, que pueda involucrarse activamente con la realidad y que pueda encauzar esta espiritualidad también en los últimos. Poder involucrarse en realidades donde las personas con necesidad, las personas que son consideradas de esta manera últimos, puedan ver el toque sanador
del Padre, el toque restaurador y acogedor. Y por otro lado, una espiritualidad disponible. No entender la voluntad de Dios como un mandato, como algo que obedecer en un sistema cerrado de códigos éticos, sino una espiritualidad disponible como hijo que quiere hacer la voluntad de su padre, como hijo que quiere agradar a su padre para hacer la voluntad de Dios. Una espiritualidad que no se base en el mandato, sino en la disponibilidad y en el amor de cumplir la voluntad del Padre. Para finalizar, aquí tenemos un mapa conceptual que condensa la propuesta pastoral para la espiritualidad de la iglesia local, con sus distintos aspectos como hemos venido señalando. Y este mapa conceptual da cuenta de la propuesta pastoral para el cuidado de la espiritualidad individual. Y se condensa también lo que hemos venido desarrollando. Con esto finaliza esta grabación, donde tratamos un tema muy interesante y muy importante y relevante para nosotros como cristianos, la espiritualidad de Jesús, donde el prisma de José Antonio Pagola nos permite nutrir nuestra espiritualidad y también poder comprenderla de manera mucho más profunda.